Muy buenas a todos, bienvenidos al segundo capítulo de la serie sobre Mikhail Tal. En esta ocasión viajamos a Moscú, año 1957, para la última fecha del 24º Campeonato de la Unión Soviética, donde se enfrentan con piezas blancas Mikhail Tal versus piezas negras Alexander Tolush. Tal abrió la partida con C4, caballo F6, caballo C3, G6, E4, D6, D4, alfil G7 y F3, llegando por transposición a la variante Samish de la defensa india de rey. Se continuó la partida con E5, caballo G, E2, caballo B, D7, alfil G5 y C6, abriendo la diagonal para la dama y planteando un posible avance a B5. Dama D2 preparando el enroque largo y las negras siguieron con enroque corto. D5 por parte de Tal y C5. Tolush evita cualquier ruptura en el centro, de manera que la batalla se va a liberar por los flancos. Entendiendo esto, Tal jugó G4, empezando su expansión por el flanco de rey, y las negras hicieron lo propio con A6, tomando el control de la casilla B5 para progresar por el flanco de dama. Se continuó la partida con caballo G3, torre E8, H4, dama A5, alfil H6, caballo F8, H5, dama C7 y alfil D3. Para este momento la posición de Tal ya es bastante superior a la de su contrincante. Veamos que tiene todas sus piezas en juego y aunque no se ha enrocado, su rey no tiene ninguna amenaza próxima. Es entonces que Tolush empieza a buscar contrajuego con B5. Enroque largo por parte de Tal, B por C4 amenazando el alfil, y lo más natural hubiera sido recapturar el peón con el alfil. Sin embargo, Tal decide retirar su alfil a B1 para mantenerse en la diagonal B1-H7. Alfil H8, torre de G1, mirando con rayos X al monarca negro, torre B8 y caballo F5. Interesante movimiento del mago de Riga, que empieza a invadir territorio enemigo. Por supuesto, no es recomendable capturar de peón, ya que ese camino conduce a la catástrofe. Luego de G por F5, el rey no tiene escapatoria, por lo que se debe cubrir la amenaza con caballo G6, H por G6, F por G6, F por G6, H por G6, torre por G6 jaque, rey F7, dama G5 amenazando con entrar en G7, rey E7, alfil G7 y estamos ganando una pieza. Si se comiera con alfil por alfil, vendría simplemente torre por G7 y estaríamos ganando la dama. Entonces lo necesario es rey D8 y luego de esto torre por H8 ganando una pieza, y además estaría también cayendo el caballo en F6. Tolush, por supuesto, no capturó el caballo y jugó caballo 6 D7. Y Tal respondió con alfil G5. Una jugada silenciosa pero con un plan siniestro detrás. La idea era que las negras jugaran F6, expulsando el alfil, permitiendo a las blancas hacer caballo H6 jaque, rey G7, alfil E3, G5, buscando bloquear la ruptura de los peones blancos, pero aquí existe un ataque demoledor para las blancas. Alfil por G5, sacrificio de alfil, F por G5, dama por G5 jaque. El rey no tiene salida, así que de manera forzada se cubre con caballo G6, caballo F5 jaque, rey F8, dama H6 jaque, rey G8, H por G6. Estamos amenazando mate en dos jugadas, luego de dama por H7 y dama F7, entonces es necesario caballo F8. Y luego de G por H7, nuevamente nuestra ventaja es decisiva.
Tolush desde luego no cayó en la trampa y jugó alfil G7, cediendo la pareja de alfiles, caballo por G7, rey por G7, alfil H6 jaque, rey G8, F4, E por F4, dama por F4 y dama D8, tratando de incorporar la dama a la defensa del rey. H por G6, caballo por G6 amenazando la dama, y una respuesta muy natural hubiera sido capturar el peón de D6 para recuperar material. Pero el mago de Riga es mucho más ambicioso y busca la victoria con dama H2, apuntando al peón de H7, caballo de E5, alfil F4, atacando a la descubierta al peón de H7, y Tolush lo defiende con caballo F8, dama H6, caballo E G6, alfil G5 amenazando la dama y F6. Finalmente Tal consiguió forzar a las negras a mover su peón de la columna F. Y ahora los invito a ponerse en la piel del mago de Riga y decidir su mejor jugada en esta posición. La jugada es E5, liberando la potente diagonal controlada por el alfil de B1. Por supuesto, capturar el alfil en G5 sería un error, porque vendría alfil por G6, el caballo no puede recapturar porque dejaría indefenso al peón de H7, entonces se seguiría H por G6, dama H8 jaque, rey F7, torre H7 jaque, caballo por H7, dama por H7 jaque, rey F8 única, torre H1, D por E5, dama por G6, torre B7 y D6, controlando la única salida del rey y amenazando mate en H8. Por lo tanto, Tolush no aceptó el alfil de G5 y jugó torre por E5. Tal siguió con alfil por G6, torre B7, caballo E4, trayendo su última pieza al ataque, F por G5 y torre F1, controlando la columna abierta. Tolush continuó con torre por E4, sacrificando la calidad, alfil por E4, torre G7, torre F6, alfil por G4, torre H F1, atacando con las dos torres al caballo de F8. Caballo D7, única jugada para salvar la amenaza, torre por D6, dama E7, torre por A6, las negras no pueden capturar el alfil porque pierden en el acto, con torre A8 jaque. Por eso previamente jugaron rey H8, para protegerse con la torre y amenazar ahora sí ganar el alfil. Pero Tal no lo permite y juega de inmediato alfil por H7, caballo B8 amenazando la torre, alfil F5, jaque a la descubierta, rey G8 y alfil E6. Excelente jugada que sentencia el encuentro. El rey no tiene a dónde ir, así que el alfil debe ser capturado. Alfil por E6 y luego de torre por E6, las negras abandonaron la partida, porque en definitiva el jaque mate llega en pocas jugadas. Si se continuaba con dama D7, seguía dama H5, amenazando con entrar en E8, torre F7 cubriendo la amenaza, dama G6 jaque, rey F8 y torre H1 con la intención de dar mate en H8. Y nuevamente se vuelve inevitable, ya que vendría un torre G7 y de igual manera estamos entrando en H8, torre G8 y jaque mate. Otra fantástica partida por parte de Tal. Espero hayan disfrutado de la magistralidad de este genio del ajedrez. Finalmente, añadir que este encuentro no solo le valió a Tal para coronarse campeón de Rusia, sino también para anunciar el nacimiento de su leyenda. Si te gustó el video, apóyanos con un like y sobre todo,
comparte el contenido de este canal. Un saludo para todos. Hasta la próxima.